En un mundo donde ser cristiano podía costarte la vida, pocos testimonios brillan con tanta fuerza y autenticidad como el de San Policarpo de Esmirna. Considerado uno de los últimos eslabones vivos entre los apóstoles y la Iglesia del siglo II, Policarpo es una figura monumental, discípulo directo del apóstol Juan, obispo anciano, maestro de santos y, sobre todo, mártir valiente. Nacido alrededor del año 69 a 70 DC, Policarpo vivió casi 86 años. Durante más de medio siglo pastoreó la iglesia de Esmirna, actual Izmir, Turquía, una de las comunidades cristianas más antiguas y respetadas del Asia Menor. Fue testigo de la transición entre la era apostólica y la iglesia posapostólica. Ireneo de Lyon, su discípulo más famoso, lo describió como alguien que había recibido la fe de primera mano de quienes habían conocido personalmente a Jesús. Policarpo no fue un teólogo especulativo ni un filósofo brillante. Fue, ante todo, un pastor fiel, un hombre de profunda oración, integridad y ortodoxia. Combatió las herejías nacientes, como el marcionismo, escribió cartas llenas de sabiduría bíblica y mantuvo unida a su comunidad en medio de un ambiente hostil pagano. Pero su mayor legado no está solo en su vida, sino en su muerte. A una edad avanzada, cuando la mayoría busca tranquilidad, Policarpo enfrentó con serenidad la persecución. Arrestado, juzgado y condenado por negarse rotundamente a maldecir a Cristo, su martirio se convirtió en uno de los relatos más antiguos, detallados y conmovedores de la historia cristiana, el martirio de Policarpo. En medio del fuego, su fe no se quebró. Prefirió arder antes que traicionar a su Señor. Su ejemplo de fidelidad, humildad y coraje inspiró a generaciones de cristianos perseguidos y sigue hablando con fuerza hoy. Policarpo no buscó el martirio, pero cuando llegó, lo abrazó con la misma fe con la que había vivido. Su vida nos recuerda que la verdadera grandeza cristiana no se mide por los años vividos, sino por la fidelidad mantenida hasta el final. Nombre: Policarpo, en griego, Policarpos igual a mucho fruto o fructífero. Nacimiento: alrededor del año 69 a 70 DC, posiblemente en Esmirna o sus alrededores. Muerte: hacia 155 a 167 DC, la fecha más aceptada es el 23 de febrero de 155 o 156 después de Cristo, aunque algunos sitúan en 167. Murió a los 86 años, cargo: obispo de Esmirna, actual Izmir, Turquía, una de las iglesias más importantes de Asia Menor. Importancia: uno de los tres principales padres apostólicos, junto a Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Puente vivo entre la era apostólica y la iglesia del siglo II. Policarpo es uno de los últimos cristianos que tuvo contacto directo con los apóstoles. Ireneo, su discípulo más famoso, escribió: Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos que habían visto a Cristo, sino que también fue constituido obispo de Esmirna por los apóstoles en Asia. Tertuliano y Jerónimo confirman que fue discípulo directo del apóstol Juan, el discípulo amado, quien lo ordenó obispo. Sus inicios en los caminos de Jesús. Poco se sabe de su infancia, pero probablemente nació en una familia cristiana o se convirtió muy joven. Creció en el ambiente de Esmirna, una ciudad próspera, multicultural y profundamente pagana, con fuerte culto imperial, templos a Roma y a los emperadores. Formación apostólica: recibió enseñanza directa del apóstol Juan, quien vivió en Efeso, cerca de Esmirna, hasta 100 DC. También conoció a otros que habían visto a Jesús. Ireneo recuerda cómo Policarpo narraba anécdotas de Juan y de los que conocieron al Señor con gran detalle y fidelidad. Carácter: desde joven mostró piedad, humildad, generosidad y celo por la ortodoxia. Era conocido por su vida santa, tanto que los fieles competían por tocar su cuerpo incluso antes de su martirio. Ministerio temprano: fue elegido obispo de Esmirna probablemente a principios del siglo II. Gobernó la iglesia durante más de 50 a 70 años con sabiduría. Escritos conservados: solo nos queda su carta a los Filipenses, escrita 110-140 DC, un texto lleno de citas del Nuevo Testamento. En ella exhorta a la pureza, la caridad, la obediencia a los presbíteros y la lucha contra las herejías, especialmente la avaricia y las doctrinas gnósticas. Policarpo combatió herejías como el marcionismo. A Marción, hereje que rechazaba el Antiguo Testamento, lo llamó primogénito de Satanás, cuando éste intentó ganárselo. Su ministerio como obispo. Esmirna era una iglesia sufriente, ver Apocalipsis 2, 8-11. Policarpo la pastoreó con firmeza, promovió la unidad de la iglesia, viajó a Roma, 154-155 DC, para discutir con el Papa Aniceto la fecha de la Pascua, controversia cuartodecimana.
Aunque no llegaron a acuerdo, se separaron en paz. Esto muestra su autoridad y humildad. Fue maestro de Ireneo de Lyon, quien lo recordaba con gran cariño y transmitió sus enseñanzas. Enfrentó persecuciones locales esporádicas, pero la gran prueba llegó en su vejez. La persecución y su arresto. En tiempos del emperador Antonino Pío o Marco Aurelio, según la datación, hubo brotes de persecución en Asia Menor. Los cristianos eran acusados de ateísmo, no adoraban a los dioses romanos ni al emperador, odio al género humano y causar desastres, terremotos, etc. En Esmirna y Filadelfia hubo arrestos. 11 cristianos, o 12 contando a Policarpo, fueron martirizados. Germánico, un joven valiente, fue devorado por fieras. La multitud pidió entonces al procónsul que arrestara a Policarpo, el líder. Huida inicial. Los fieles convencieron a Policarpo de esconderse en una finca fuera de la ciudad. Él aceptó humildemente, no buscaba el martirio por orgullo. Visión profética. 3 días antes de su arresto, mientras oraba, vio su almohada ardiendo. Dijo: «Es necesario que sea quemado vivo». Los perseguidores lo buscaron intensamente. 2 esclavos traicionaron su escondite bajo tortura. El arresto y el juicio. Relato del martirio de Policarpo. Los soldados llegaron de noche. Policarpo no huyó. Bajó, pidió comida para ellos y oró 2 horas por toda la iglesia. Fue llevado ante el procónsul Estacio Cuadrato y el irenarca, jefe de policía, Herodes. Diálogo clave, uno de los más famosos de la literatura cristiana primitiva. El procónsul: «Jura por la fortuna del César y maldice a Cristo, y te soltaré». Policarpo: 86 años llevo sirviéndole y ningún mal me ha hecho, ¿cómo puedo blasfemar a mi rey y salvador? ¿Insistieron? Jura y te libero. Policarpo: soy cristiano. La multitud, judíos y paganos, gritó furiosa. El procónsul amenazó con fieras y fuego. Policarpo respondió: «Tú me amenazas con un fuego que arde 1 hora y luego se apaga, pero ignoras el fuego del juicio futuro y del castigo eterno reservado a los impíos. ¿Por qué tardas? Haz lo que quieras». Su muerte heroica. Lo llevaron al estadio. Intentaron usar fieras, pero era día de gran sábado y no había espectáculos preparados. Decidieron quemarlo vivo. Policarpo se quitó la ropa él mismo. Los fieles competían por tocar su cuerpo, lo ataron al poste, no lo clavaron, por respeto a su edad. Cuando encendieron la hoguera, sucedió un milagro. Según el relato de testigos oculares, las llamas formaron un arco alrededor de su cuerpo como un horno, sin quemarlo. Olía a pan horneado o incienso. Su cuerpo brillaba como oro purificado. El verdugo lo apuñaló con una daga. Salió tal cantidad de sangre que apagó parte del fuego. Según algunos relatos, también salió una paloma. Los judíos insistieron en quemar completamente el cuerpo para evitar que los cristianos lo veneraran. Los fieles recogieron sus huesos, más preciosos que piedras preciosas y más valiosos que el oro. Fecha exacta: según el documento, segundo día del mes sántico, 7º antes de las calendas de marzo, gran sábado, a la hora 8, 155 DC. Sus perseguidores. Herodes, irenarca principal perseguidor local, ansioso por arrestarlo. Estacio Cuadrato, procónsul romano, relativamente moderado pero presionado por la multitud pagana y algunos judíos, gritaban: «Muera el ateo», u «Buscad a Policarpo». La hostilidad era mixta, religiosa, rechazo al monoteísmo cristiano, y social, cristianos vistos como antisociales, contexto romano, persecuciones locales, no edicto imperial general. Los gobernadores actuaban por presión popular. Legado. Su martirio se convirtió en modelo para futuros relatos de mártires. La carta martirio de Policarpo fue copiada y enviada a otras iglesias para animarlas. Sus reliquias se conservaron y veneraron. Fiesta, 23 de febrero, Iglesia Católica y Ortodoxa. Enseñanza clave: fidelidad hasta la muerte, imitación de Cristo, perdón y valentía serena. Policarpo no solo murió por Cristo, vivió 86 años sirviéndole fielmente, transmitiendo la fe apostólica pura contra herejías y divisiones. Su vida y muerte son un mucho fruto, que sigue alimentando a la Iglesia.